Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. No olviden compartir, suscribirse, darle like a este video. El gobierno del Pacto Histórico decidió por cuenta propia comenzar la campaña presidencial para el 2026 muy pronto. El mismo presidente convirtió sus visitas a las ciudades en discursos políticos en favor de sus planes y de quienes no contribuyen, según él, a llevar a cabo sus reformas. Dentro de este panorama, pues, muchos se han animado a dar un paso adelante para empezar la campaña. Y fue Gustavo Bolívar quien, uno de ellos, renunció a su puesto, lo cual le costó la crítica del propio presidente, pero es el virtual candidato para el Pacto Histórico, ya que lidera las encuestas ponderadas por La Silla Vacía y la semana pasada, que dicen que la intención de voto lo favorece hasta el momento, ya que no hay candidatos otros que los de la oposición. Quiero decir, que sean claros para que hayan expresado su voluntad de ser candidatos como Gustavo Bolívar. Y también por el Centro Democrático tenemos al candidato Uribe, que ha sido bastante fuerte en su comienzo, sin haber sido todavía designado por el presidente Uribe o por el Centro Democrático para ser el candidato de este partido. Podríamos decir que eso es todo en cuanto a eso. Vargas Lleras no se ha atrevido todavía. Y también la outsider Vicky Dávila, de quien queremos hablar en el día de hoy. Vicky Dávila, gran periodista colombiana, se destacó en la televisión, le fue muy bien como presentadora. En la sala de redacción, pues sus opiniones contaban mucho. También la revista Semana, pues la llevó a un lugar muy alto con sus investigaciones, sus denuncias, sus grandes entrevistas, inclusive a gente que en el momento se encuentra un poco escondida para esta campaña presidencial y de la cual queremos también mencionar hoy. Y pues Vicky Dávila se atrevió a lanzarse a la presidencia con el visto bueno del señor Gilinski y muchísimos empresarios que la admiran y reconocen su talento en el aspecto por lo menos periodístico y de crítica. Ahora bien, la candidata Vicky Dávila comenzó con bastante expectativa, iluminó un poco las esperanzas de las personas, especialmente de los que ahora se llaman antipetristas. Siendo una outsider, pues los animó muchísimo. Y en el comienzo empezó bien. Algunas cosas empezó a hacer en las calles, mezclándose un poco con la gente, hablando con los vendedores ambulantes, con los vendedores, con la gente que trabaja en las calles. Y vamos a decir que es un acercamiento positivo en cuanto se refiere a tratar de hacerse conocer y conocer las inquietudes de la gente. Pero consideramos que eso no es suficiente para esta carrera en la cual Colombia está en uno de los momentos más críticos de su historia, al tener el reto de vencer al Pacto Histórico para que no imponga a otro de sus candidatos y para que no gane las elecciones del 2026. Y eso, como bien lo dice el crítico Sebastián, se me va el apellido del periodista Sebastián, pero es político, económico, dice que para esta campaña presidencial hay petristas y antipetristas. Pues yo voy a clasificar hoy a Vicky Dávila como una antipetrista, solo eso, porque hicimos algunas preguntas aquí en este canal que no han sido contestadas ni a nosotros ni a Colombia tampoco, y con el carácter que se necesita para esta carrera, no consideramos que sea Vicky Dávila la que tenga la fuerza para hacerlo.
¿Por qué? Estamos enfrentados ante un animal político que, utilizando tácticas las que ustedes quieran, de maldad, de división, de comparación, de estar nombrando la muerte, el asesinato, la división de clases, criticando a los ricos, aunque él es uno de ellos. Gustavo Petro, con esa táctica, hablando de la gente de la calle, de tirar a la gente a las calles, de los plebiscitos, de las consultas populares, de los cabildos abiertos, yendo a despotricar de los senadores de la República a todas las ciudades a las que va como presidente y haciéndonos quedar muy mal en el plano internacional. Pues con eso hay mucha gente que es tan dura, son petristas de los duros y nunca lo van a dejar, nunca van a dejar de apoyarlo. Es una verdadera ola de personas que lo apoyan. Y ante esta fuerza, apoyada por el gobierno mismo, ya que el presidente está haciendo campaña con recursos del Estado, como la televisión, con sus funcionarios como Gustavo Bolívar, que gobernó llevando cabras, llevando bicicletas o dando plata a la gente con dinero del Estado, pero eso queda en la memoria colectiva y eso lo ha aprovechado Gustavo Bolívar y quizá eso también no se ha visto reflejado en las encuestas en las cuales lidera como número 1 en la intención de voto de los colombianos hasta el momento. Pelear con este monstruo es una tarea titánica y por eso le queremos pedir a Vicky Dávila que ceda sus banderas. ¿A quién? Tenemos varios candidatos, muchos de los cuales usted, Vicky Dávila, entrevistó. Está el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. Es un hombre político y es un experto en el gobierno. Ha estado con el gobierno, varios gobiernos, sabiendo qué es la deuda externa, sabiendo qué son las relaciones internacionales, sabiendo cómo funciona el Senado. Eso es muy importante en este momento. No podemos darnos el lujo de entregar una candidatura que vaya a perder. Y con todo el respeto que se merece Vicky Dávila, usted no es María Corina Machado. Si tuviéramos una María Corina Machado en Colombia, estaríamos ya decididos. Ese sería el cambio, ese sería un golpe definitivo al pacto histórico. Pero Vicky Dávila no es María Corina Machado, aunque tenga muchísimas virtudes, que no conocemos sus virtudes administrativas, porque pues, tampoco ha hablado mucho de creación o de construcción o de líneas económicas a seguir durante su gobierno. Por eso es que necesitamos un animal político también, una persona que tenga experiencia política y también que tenga una experiencia administrativa. Les voy a mencionar otro ejemplo, y también a Vicky Dávila, el doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Un poco a la sombra porque Enrique Peñalosa conoce de sus fortalezas, pero también es muy diplomático y hasta ahora está diciendo muy fuerte lo que considera que ha sido un desastre para Colombia el gobierno del pacto histórico. Y el doctor Enrique Peñalosa, ustedes vayan, mis suscriptores y la gente que está viendo este video, lean las obras que hizo Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, más de 60 escuelas nuevas, reformadas, muchísimos parques en Bogotá, los andenes de Bogotá. Bogotá fue transformada por completo en la época del doctor Enrique Peñalosa. Él implementó el Transmilenio a pesar de que los comienzos de este proyecto se iniciaron con el exalcalde Antanas Mocus, pero fue Enrique Peñalosa quien lo ejecutó y lo llevó a realidad. Yo vivía en Londres en esa época, cuando vine a Bogotá y vi ese Transmilenio, aunque necesitamos un metro y esto todavía es muy precario para nosotros, el Transmilenio en ese momento
sus vías, sus luces, sus buses rojos, me hicieron pensar, bueno, en Londres, en una ciudad grande, soñar en que Bogotá puede ser mejor. Y Enrique Peñalosa la hizo mejor. Y el doctor Mauricio Cárdenas, lo tengo muy claro, con su experiencia política y su experiencia administrativa como ministro de Hacienda de Colombia, como profesor universitario en los Estados Unidos, aquí, el doctor Mauricio Cárdenas sería un gran candidato. Entonces, ¿por qué no Vicky Dávila? Hagan un, como se dice en el ajedrez, un enroque. Usted puede ser fórmula del doctor Cárdenas o del doctor Peñalosa. O simplemente, usted es una gran periodista, a usted nunca le va a faltar el trabajo en la televisión, en la radio, en la prensa. Su destino fue, sí, tuvo bastantes dificultades, pero en realidad le fue muy bien. Llegó muy joven a la televisión, triunfó y sigue siendo una imagen muy positiva para Colombia. Usted es noble, usted tiene muchas virtudes como ser humano, pero en este momento eso a la gente no le va a importar mucho. Necesitamos a alguien que haya hecho obras públicas, que sepa cuánto valen, que sepa hacia dónde va Colombia internacionalmente. Porque es que Petro vendiendo humo, haciendo trenes de lado a lado de Colombia, conectando países con trenes imaginarios, sintiéndose un presidente planetario que puede ingerir hasta en los destinos de Palestina, que se atreve a desafiar a su canciller, rompiéndole una reunión de expertos para entender cuál sería el riesgo de meternos con la República China. Y él simplemente dice, no, yo soy el presidente, yo manejo las relaciones internacionales, le da una patada y se va a China y firma lo que es prácticamente un plan sin ninguna base, porque los chinos no quedaron muy contentos con ello, pero ya firma algo que también dentro de sus, si ustedes miran esa carta de entendimiento, hay una línea que dice colaboración en temas políticos o algo así. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hablábamos en el otro video. Es un anclaje de Colombia a la China, al sistema socialista. Porque es que a eso nos llevó Gustavo Petro. Y Vicky Dávila lo dice todo el tiempo. Estamos invadidos por la guerrilla porque tenemos a un subversivo en la presidencia que no respeta al ejército, que no respeta la democracia, que no respeta al Congreso, que no respeta al Ministerio de Defensa, no respeta a los colombianos, quiere aparecérseles en la televisión como lo hace Nicolás Maduro y el ayatolá de Cuba, señor Díaz-Canel, que fue educado, muy bien educado, lo mismo que Nicolás Maduro, por el ayatolá Fidel Castro, el ayatolá de la miseria y la pobreza, el socialismo que ya pasó de moda, que se quedó en el siglo XX, que lo inventaron allá los rusos, Stalin y todos esos locos, y que tienen a 3 países, 4 países de América Latina casi en la ruina, Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ahora pues Colombia nos tienen aquí amedrentados, el presidente y sus políticas, dejando que la guerrilla se tome a Colombia por completo, y el ejército de brazos cruzados no quiere que actúe. Muy bien, eso todos lo sabemos. Vicky Dávila lo ha denunciado. Podemos seguirlo denunciando, podemos seguir hablando del gobierno desde los medios de comunicación, pero ya esta carrera hacia el 2026 empezó y es gravísimo que la oposición no se haya decidido claramente por sus candidatos, por quién va a ser el peso completo que pelee la presidencia de Colombia contra Gustavo Petro y el pacto histórico. Y quizá Gustavo Bolívar, que va a ser su candidato, o quien sea que sea, porque la señora Pizarro no la veo tampoco, y al señor de Medellín, pues, ha sido administrador, pero no tiene la fuerza que de los candidatos que estoy ofreciendo en este video a ustedes, amigos
suscriptores y la gente que nos ve. Muchas gracias por vernos allá en Colombia, aquí en Estados Unidos y en donde quiera que se encuentren. Entonces, por favor, con todo respeto, señora Vicky Dávila, yo quizás para usted soy desconocido, no tuve la suerte que usted tuvo. Yo soy de la Universidad Central, periodista, tuve maestros extraordinarios de ciencia política, de derecho constitucional, de derecho penal, de periodismo económico, de historia y geopolítica, del doctor Ricardo, maestros muy inteligentes que nos indicaron cómo es que funciona el mundo. Y sí, periodista en determinado momento podría ser el dirigente de un país porque tiene un país en la cabeza. Pero en la política, como dice uno de los, para mí, un gran analista, bastante frío, de lo que es hacer política y de lo que es ser un candidato presidencial, Jaime Bailey, él dice que para eso se necesita un don, un carisma, se necesita ser un encantador, un ilusionista al mismo tiempo, pero hay que tener con qué. Y necesitamos gente con experiencia en la política y en el manejo del Estado colombiano, para que maneje no solamente a nuestro país internamente, para que le haga infraestructura, de lo que sabe mucho el doctor Peñalosa y de lo que sabe mucho el doctor Mauricio Cárdenas y los candidatos que ustedes quieran sugerir en nuestro canal, pueden colocarlos ahí en sus comentarios. Necesitamos una persona de ese tamaño para competir con el mundo de ilusiones, el humo que tiene completamente mareado, completamente convencido y completamente sin razón a toda la gente que sigue al pacto histórico y a Gustavo Petro, que sigue despotricando, hablando de muerte, de sangre, de venganza, de marchas y de toda clase de subversión cada vez que va a hablar con los colombianos. No es un presidente conciliador, pero lo quieren. Y desafortunadamente, como está dentro de una democracia, habría mucha gente que está escuchando ese discurso y le creen. Sí, le creen. Así que vamos a ponernos en acción. El Centro Democrático, por favor, elija su candidato, el que sea. La señora Cabal, la señora Paloma Valencia, excelente senadora. El señor Uribe, perfecto candidato, pero elijan a alguien que empiece a hablar duro y claro de lo que vamos a hacer con Colombia, porque esto no puede seguir así. No puede seguir así. Amigos, muchísimas gracias por vernos. Recuerde darle like a este video, suscribirse y seguimos.